Bien, y hablábamos aquí fuera del aire esto de este virus invisible, que nos da la sensación que nos atraviesa por muchos lados y nos hace vulnerables hacia nosotros y cuando vamos a casa. ¿Cómo se maneja eso y sobre todo cómo lo pueden manejar los médicos que están tan expuestos? ¿Cómo lo pueden manejar los médicos? ¿Cómo los aconsejan para que esas emociones? Porque nosotros que estamos dentro de todo más cuidados, ellos están en la primera línea de batalla. Y con las medidas, respetando los protocolos, sin duda, es una forma creo que fundamental, pero pasa esto, esta sensación de vulnerabilidad en donde no podemos controlarlo todo y al ser este virus invisible no saber en definitiva si lo que hicimos fue suficiente como para no contagiar al ser querido, a la familia, y con los pacientes supongo que debe pasar exactamente lo mismo. Sí, yo creo que estamos aprendiendo, creo que el transcurso de lo que nos va ocurriendo también nos va dejando todos los días aprendizajes nuevos. Y también cómo va ocurriendo la enfermedad en otros lugares, profesionalmente nos da conocimientos técnicos, ¿sí? Porque hay cada vez más publicaciones. Ha ocurrido un hecho científico muy expresivo en estos últimos tiempos, que es que las principales revistas de divulgación científica médica han liberado los contenidos científicos para que sean utilizados por cualquier profesional en cualquier lugar del mundo a través de una conexión a Internet. Ese compartir de ese recurso científico hace que nosotros que tenemos 2 meses, 3 meses de adelanto de la ocurrencia de los problemas, tengamos cierta ventaja, ¿no?, en relación a las cosas que le ocurren a los trabajadores de la salud en otras latitudes. Aún así, la tasa de infección de trabajadores de la salud en la Argentina es alta, pero creo que en esto de cómo manejamos la ansiedad, el hecho de conocer cómo se comporta la enfermedad, conocer cuáles son los riesgos, también nos da una ventaja, te diría, desde la perspectiva emocional, ¿no? Sí, yo creo trabajar intelectualmente en la preparación de las cosas que nos pueden pasar y trabajar familiarmente en el interior de la familia, gestionar de alguna manera cómo sería eventualmente un movimiento ante una necesidad de un espacio privado para llevar adelante un aislamiento. O sea, eso nos ha preparado de otra forma. A todos los trabajadores de salud nos ha preparado en el entendimiento de esta vulnerabilidad, de que somos los vulnerables, los que estamos ahí adelante, como los trabajadores de la Fuerza de Seguridad, como los trabajadores del Estado, como los trabajadores de algunas actividades esenciales, y ahora con la liberación y la flexibilización de algunas actividades, muchas más personas. Pero también tenemos esto de haber entendido que tenemos que usar los tapabocas, como lo hemos hablado un montón de veces, Sole, en esto de saber cuáles son las medidas que nos protegen, ¿sí? Los distanciamientos, los tapabocas, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, cómo tenemos que trabajar con los pacientes, cómo tenemos que manejarnos con nuestras relaciones, nos da una ventaja en relación a otras latitudes que no han tenido esto que tenemos nosotros. Sí, la parte mental, ¿cómo protegemos de todo esto? Exacto, sí. En nuestra ciudad todavía no estamos desbordados, gracias a Dios, por la situación. Pero yo creo que es importante también la contención y el acompañamiento de los profesionales de la salud, esto de que las decisiones sean en equipo, entonces uno también puede pensar en forma conjunta, trabajar lo emocional. Bueno, hemos escuchado conferencias, con mi compañera de trabajo, conferencias de otro lado en donde muchas veces antes de comenzar el trabajo hasta hacen meditaciones o hacen reuniones como para relajar y conectar con la situación y empezar a trabajar. Y a la vez también cuando se retiran, antes de retirarse, volver a hacer ese cable a tierra. Porque para no llevar todo eso a la casa. Exactamente, porque son muchísimas cuestiones que se movilizan y se han visto cosas muy fuertes, principalmente en el exterior, digamos. Pedro, ¿cómo ven todo esto desde el otro estudio, todo esto que estamos conversando aquí? De hablar sobre los abuelos, como hace el doctor López, y básicamente cómo hacen todos los equipos de salud
que están en la trinchera, en la primera línea, como se dice, para asimilar el rol que les toca en este momento histórico, ¿no? Cómo tienen que apartar también cada vez que cierran la puerta de su casa y se van al sanatorio, se van al hospital y se reúnen con otros médicos y en algún consultorio que tienen que sí o sí tratar a algún chiquitito o algún paciente. Bueno, en tu caso no, pero siempre es una presión extra que tienen ustedes, ¿no? Sí, yo creo que el miedo, y eso siempre está presente, sobre todo a uno que es el que se expone en la diaria, decir, ¿qué hago si llevo el virus a mi casa? Que ellos están haciendo toda la cuarentena perfecto adentro, nadie sale, y yo soy la que salgo y llego a enfermar. Bueno, eso, la sensación de culpa, creo que el personal de salud la tiene. Que debe o no debe ser así, eso no, la verdad que no sé cómo afrontarlo, cómo decirlo, pero me parece que está. Sí tenemos conciencia y sabemos, y está, gracias a Dios que estamos siendo uno de los países que está tratando de frenar esta ola tan grande, y entonces estamos por ahí preparados y sabemos cómo hay que cuidarse. La pregunta es, doctora Peirano, hace 50 días, cuando no se sabían muchas cosas, cuando había mucho menos recursos para enfrentar esta enfermedad, había una angustia y un pánico que recorría los consultorios, los pasillos de hospital, de centros de salud, y hoy se los ve como un poco más contenidos, más relajados. Sí. ¿Puede ver qué le pasó a usted en estos 50 días? A mí me parece que va todo de la mano de la información. Más información tenemos, más sabemos cómo cuidarnos, más sabemos que es la forma que tenemos de no transmitir el virus o no llevarlo a la casa, que creo que es la preocupación de todo el personal de salud o de las fuerzas de seguridad, como decía Eduardo, de todas las personas que están en la primera línea y que tienen que salir a trabajar. Yo creo que pasa por ahí y bueno, asociado a que en Rafaela, como dijo, no tenemos una gran cantidad de casos y ahora estamos hace casi todos recuperados, muchos días con recuperados y sin nuevos casos, y eso alienta un poquito, pero creo que no hay que relajarse en el sentido del cuidado de todos los que tenemos que estar trabajando. Marcelo. Creo que sí, lo más importante de todo esto es tener las precauciones necesarias. Creo que todas las personas, el lavado de manos constante, el uso del tapaboca, el distanciamiento social, serían, me parece que las 3 medidas básicas que toda la sociedad debe cumplir como para poder prevenir esto. Si no nos cuidamos entre nosotros, es muy difícil que podamos ganarle a la pandemia. Pero cumpliendo 3 medidas básicas sencillas, tapaboca, distanciamiento social y lavado de manos, yo creo que respetando eso podemos tener ganada la batalla, o por lo menos le vamos a dar una buena batalla. En el caso puntual de los kinesiólogos, ¿cómo está la actualidad? ¿Pudieron comenzar a trabajar? Comenzamos a trabajar desde este lunes con un protocolo de seguridad muy estricto, de a un paciente a la vez, con turnos de 1 hora, para tomar 15 a 20 minutos para la higiene de todo el lugar, ya que nuestro trabajo por ahí no es que solamente es sobre una camilla, sino que hay algunas actividades de ejercicios que tienen que hacer los pacientes en especial. Entonces se trata de un paciente, un profesional, tomando los recaudos necesarios y extremando todo lo necesario para evitar el contagio. Y en lo personal, en tu caso, no, todavía no por tu especialidad. Yo me dedico solamente a discapacidad. Y bueno, discapacidad hoy no tenemos todavía permitido por la Agencia Nacional de Discapacidad volver a atender de manera presencial, solamente podemos hacerlo por teleasistencia y es lo que estamos tratando de hacer, que es un nuevo camino que nos abrió en la rehabilitación en algunos casos. Bien, así es, Sole, estas son las impresiones que tenemos de este lugar y una pregunta que teníamos para el doctor López, para Eduardo, con el comienzo de este protocolo estricto que tienen los geriátricos, ¿cómo llevan esto de cambiar el vínculo de los abuelos que están en la internación, que tiene que ver con ya no hay contacto personal, ya no hay visita de familiares, sino que son a través de videollamadas? Doctor López, ¿cómo es eso? Pedro, ¿cómo estás? Bien. Mirá, nosotros antes de que empezara el programa justamente estábamos hablando de esto. Yo creo que lo primero que hay que entender que esta es una enfermedad muy plástica y las formas de
las formas de abordarla también tienen que ser muy plásticas, ¿sí? Digo, cuando hablo de plasticidad, digo de diferentes modelos para diferentes momentos, ¿se entiende? Sí. Nosotros, desde hace aproximadamente 50 días, tenemos un protocolo de restricción total de circulación de familiares de las personas que están alojadas en las residencias geriátricas. Esto está generando, porque como yo les decía a las chicas recién, no hay una ancianidad, hay diferentes formas de transitar la ancianidad y tenemos personas que tienen diferentes niveles de deterioro cognitivo, de deterioro físico y que tienen diferente capacidad también de amortiguación sobre lo que a ellos le afecta esto de lo que está ocurriendo con la pandemia, porque entienden lo que está ocurriendo con la pandemia, porque están viendo las noticias, tienen comunicación con el exterior y saben lo que significa hoy por hoy a nivel local y a nivel mundial la pandemia de coronavirus. Hoy estamos en una situación que nos obliga a repensar este protocolo, digo, en una situación local, ¿no? De no circulación viral, de no circulación con varios días ya sin contagios. Por lo tanto, como novedad te puedo decir que hoy tuve una información de parte de PAMI Central, que mañana al mediodía tenemos una teleconferencia con autoridades de PAMI Central para diagramar un poco de acá en adelante cómo pueden llegar a ser algunas de estas actividades. Entiendo que quizás algunas de las actividades de tipo cognitivo o de apoyo puedan empezar a trazarse con un acompañamiento un poco mejor que el que veníamos teniendo hasta ahora y también empezar a evaluar alguna posibilidad de vinculación con los familiares con alguna manera un poco más cercana. Quizás no como antes, que era que estaba el familiar todo el tiempo asistiendo a su padre o a su madre en el momento que quería. Nosotros tenemos residencias que son de puertas abiertas, en cualquier momento el familiar puede acercarse y entrar. Pero bueno, tratar de generar también un protocolo como para poder tener en este momento plástico, en este momento que la pandemia tiene en nuestra localidad, tener alguna medida que sea un poco más menos estricta o de menos restricción. Deberíamos discutirlo obviamente con las autoridades locales para ver si pudiéramos tener algún momento de que los abuelos puedan tener algún vínculo más cercano con sus familiares. Porque, como decíamos recién, la salud emocional es parte de la salud integral de esa persona, ¿sí? La salud es un componente total, integral, donde la cuestión emocional, la cuestión intelectual es parte fundamental de esa constitución sanitaria, de ese todo de salud que nos atraviesa. Así que en función de esto que te decía, de esta plasticidad modélica que tenemos que ir llevando adelante y de decisiones que van cambiando, que son cambiantes semana a semana, cada 15 días, en cuestiones que tienen que ver cómo va circulando la pandemia en la localidad, seguramente en los próximos días capaz tengamos alguna novedad también con esto. Seguramente la vamos a tener mañana. Teníamos confirmada la entrevista con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Nos acaban de llamar de Presidencia de la Nación para avisarnos que, bueno, fue rápidamente convocado por el presidente Alberto Fernández porque mañana se va a definir si se flexibiliza la parte recreativa que todos estamos esperando. Están reunidos en este momento, lo acaban de llamar allí a Olivos porque la noticia se iba a conocer el domingo. Parece que por la ansiedad que está generando esto de cómo sigue la cuarentena, mañana se estaría anunciando, por eso no vamos a tener al ministro, entendida la situación, y justo hoy estamos a pocas horas de que se haga el anuncio. Nosotros ahora vamos a hacer unas pausas para acomodarnos y para hablar de qué pasa con las pérdidas, no necesariamente por alguien que murió por COVID-19. Siguen falleciendo personas, seres cercanos, y hoy la despedida de esa persona se hace de otra manera y también con restricciones. Cuando volvemos vamos a hablar de eso.